Lleva el poder a Isa Serra a un juzgado. Llevan siglos los humildes compareciendo en los juzgados, siendo torturados en cuarteles, en comisarías, siendo despreciados en los palacios de los poderosos. El poder en ocasiones da zarpazos que pueden parecer desmesurados, pero solo lo parecen. Porque uno de los pasos en su manual de instrucciones es golpear al azar para crear terror. No es que estén golpeando de manera indiscriminada, es que si le puede tocar a cualquiera, es como pueden generar una sensación de terror que disciplina al conjunto de la población. El otro paso en su manual es golpear con toda su fuerza a aquellas personas que pueden dar ejemplo. Por eso Isa Serra comparece en un juzgado. Las sociedades neoliberales tienen muy débil su legitimación. Saben que cualquier hilo suelto puede hacer que su madeja se deshilache. Piden obediencia, pero a cambio ¿qué dan? Recortes, despidos, precariedad, desahucios. Y la gente, claro, se enfada. Le debemos a un jefe de la patronal que terminó en la cárcel, a Díaz Ferrán, la metáfora ideal de ese modelo. Tenéis que trabajar más y ganar menos, decía el sinvergüenza mientras estaba robando, mientras empobrecía a sus trabajadores, mientras engañaba a Hacienda. Dime de qué acusas a los demás y te diré quién eres. En España, uno de los grandes robos de la democracia ha sido con la vivienda. España dedicó sus ahorros a comprar nuestros hogares, propio de un país que sufrió una dictadura de clase, que nunca cuidó a sus ciudadanos. En los países democráticos el alquiler siempre es una opción. En España, por culpa de la dictadura, el miedo lo conjuraron las familias invirtiendo la vida entera en tener una vivienda en propiedad. Era una seguridad para ellos, para los hijos. Además, la falta de apoyo público al alquiler siempre ha hecho que costase prácticamente lo mismo pagar la mensualidad de la hipoteca que el mes de alquiler. Con la crisis, los ladrones se cebaron con la vivienda de los sectores populares. Y ahora resulta que Aznar, Botella o su hijo están en los negocios inmobiliarios más sucios. Entre ellos ganar dinero con las viviendas que se quedaron los bancos. Viviendas de gente pobre. Vender luego viviendas sociales a fondos buitres. Viviendas de los pobres. Y luego ayudar a los fondos de inversión a echar a la gente de sus casas, a gente pobre, para convertir esos edificios en pisos para turistas. Cuando se trata de defender a los multipropietarios de vivienda, el Estado español se parece al Estado del siglo XIX, que no era sino el Consejo de Administración de los intereses generales de la burguesía. Y entonces se llenan los desahucios de lecheras, de antidisturbios sin rostro humano, de funcionarios grises con pasamontañas, como si estuvieran desmantelando una célula terrorista, pero lo único que están haciendo es echar de su casa a gente que por lo general no tiene alternativa de vida y que ha cometido un único delito, que no les dan trabajo. En ese escenario dantesco brotan en España héroes y heroínas que quieren hacer valer la Constitución. Héroes y heroínas que dicen que el artículo 47 garantiza el derecho a una vivienda digna. Héroes y heroínas que le dicen a los policías que Naciones Unidas y que la Unión Europea impiden poner en la calle a familias que no tienen a dónde ir. Que impide que pongas a madres con hijos pequeños en la calle, a personas enfermas con hijos enfermos a su cargo en la calle. Y entonces esa gente le dicen a la policía con sus palabras: por favor, no vayáis contra la Constitución, que los malos no están en esos pisos humildes, sino en áticos de rascacielos. Y se lo dicen como Isa Serra, pacíficamente, sin violencia, solamente con la fuerza de la palabra. Por eso una de esas heroínas es Isa Serra, y van a enjuiciarla por defender la Constitución con sus palabras. Son personas como ella las que hacen que cuando miremos hacia atrás no nos avergoncemos. Isa Serra es una rosa que el poder quiere silenciar, pero no saben que como aquellas otras 13 rosas que silenciaron con plomo, no hay miedo. Isa sabe que tiene al pueblo de Madrid con ella, sabe que la verdad es revolucionaria y va a seguir peleando por el derecho a una vivienda digna que asiste también a los humildes. Gracias, Isa. Cuando hables con el juez, estarás hablando en nombre de todo un pueblo que no se resigna, un pueblo que sabe que le están robando lo más hermoso y que sin embargo respondemos solamente con palabras y sin violencia. En ese juzgado que quiere silenciarte la dignidad, al revés, eres tú el que representa la dignidad. Y en tu persecución, Isa, está representada toda la lucha que aún nos queda. Fuerza, que estamos contigo. Y bienvenidos a la frontera, desobedientes. ¿Qué hubiera hecho la derecha occidental si no hubieran inventado como recurso a Venezuela? ¿Cómo hubieran salido del agujero de la crisis neoliberal? Es verdad que lo intentaron con el Islam, pero no les salían las cuentas, porque claro, decir que los partidos de izquierda
que están más cerca de los movimientos, no sé, LGTBI que de Alá, eran islamistas, pues colar no colaba. Así que fueron ellos los que colocaron al integrista islámico de Homeland en Caracas. Y todo solucionado. Nos han dicho más mentiras en los últimos 20 años que las que han construido ese supuesto infierno en la tierra gobernada por un satanás con bigote llamado Nicolás Maduro. Vamos, es que ni Moscú ni La Habana construyeron tanto miedo. Arrepentíos, progresistas, que viene el coco bolivariano y os mete en el saco de su narcodictadura de arroz con mango. Nada mejor que un bloqueo para que los pobres además empezaran a emigrar. Y para susto de los lacayos de Trump, incluso los pobres siguen diciendo, incluso en la emigración, que son chavistas. ¿Por qué será? ¿No será que la oposición no está haciendo algo bien? Cuando estuvo Guaidó en Madrid, no quiso visitar a los venezolanos que duermen a las puertas de la asistencia social. ¡Ay! Guaidó y su banda de ladrones se están robando los bienes de los venezolanos. Que es verdad que tienen problemas de alimentación y de medicinas. Pero es que estos tipos les han regalado Citgo, que está en Estados Unidos, a los gringos. Y celebran que le hayan quitado a Venezuela su principal fuente de ingresos. No están castigando al presidente de Venezuela, están condenando a su población a hambre y a miseria. Nuestra invitada ha desmontando en su último libro, Venezuela más allá de mitos y mentiras, buena parte de estas patrañas. Recibimos hoy a una doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, que conoce muy bien América Latina y que tiene un enorme problema. Y es que no le tiene miedo a todos estos bocazas que a veces amenazan con palabras, aunque muchas veces amenazan con fusiles. Arantxa Tirado, buenas noches y bienvenida a La Frontera. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Toma asiento. Gracias. Arantxa, cuéntame, ¿cómo es posible que Venezuela haya ocupado el lugar que antaño ocupó Moscú o La Habana y que ni siquiera ha sido capaz de ocupar Teherán en el imaginario del miedo de los países occidentales? Bueno, es posible porque se ha trabajado mucho desde los laboratorios de guerra psicológica para que esto sea así. Esto empieza con las teorizaciones sobre el peligro del populismo, que como sabemos, bueno, después de la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro y la desaparición del enemigo comunista, pues Estados Unidos tenía que buscar otros enemigos. ¿Y por qué Venezuela? Y no sé. Porque Venezuela ha jugado un papel muy importante de motor regional, de recuperación de la soberanía de América Latina y el Caribe, que es una zona, como decía el Che Guevara, la reserva estratégica, o como se conoce también popularmente, el patio trasero de Estados Unidos. Y, claro, además, casualmente, y no es un dato menor, detenta las principales reservas de petróleo probadas del mundo. No te puedo creer que una parte de los ataques de Donald Trump o de Obama a Venezuela tengan que ver con que tiene petróleo. Qué increíble, ¿verdad? Yo creo que nadie ha hecho la conexión. Es curioso como nuestros medios nunca destacan este hecho en sus sesudos análisis. Nuestros analistas tertulianos, con los que tú te fajas, como dirían por allá, en televisión, en prime time, no han hecho esta conexión. Parece que es un detalle menor, que no tiene relevancia, cuando la última guerra de invasión que perpetró Estados Unidos en Oriente Medio fue en Irak, y fue precisamente por petróleo, y la gente lo tenía bastante claro en España a un nivel del 80% más. Que el otro día escuché a Donald Trump decir que estaba claro que habían ido a por el petróleo y que no les ha salido también, por ejemplo, en Libia, quedarse con el petróleo. Bueno, porque el imperialismo no es infalible. Ya tuvieron el antecedente de Vietnam y parece ser que incluso en Irak tampoco les ha salido tan bien como ellos pensaban. En Afganistán ni siquiera lograron controlar y, bueno, también en Venezuela me parece que no se han atrevido a invadir, que eso no quiere decir que no estén en guerra contra Venezuela, porque han visto lo que sucede y saben que una guerra física contra Venezuela podría suponer un Vietnam en América Latina. Seguro que se moviliza una parte del continente a pegar tiros contra la invasión gringa. Yo creo que eso más o menos lo intuyen. Yo creo que podría darse un fenómeno similar a las brigadas internacionales que hubo aquí en la Guerra Civil Española. Estoy convencido de eso. Me acuerdo del pobre Guaidó, prometió que el 23 de enero, luego que el 23 de febrero, que luego que el 23 de marzo, que el 20... Muchos días de, ¿no? Como que... Sí, nada. Y bueno, y esta última gira bastante lamentable, ¿no? Donde ha acabado en Washington con no una cara de mucha satisfacción, hay que reconocerlo, siendo pupilo de Donald Trump, siendo instrumentalizado por Donald Trump para sus intereses electorales, porque quien quiera pensar que Donald Trump o los anteriores gobernantes estadounidenses se preocupan por la democracia de los venezolanos o en su momento de Irak, de Afganistán, de tantos países del mundo, de Siria,
yo creo que peca de ingenuo, ¿no? No les interesa mucho los derechos humanos en Arabia Saudí, en Qatar, en Yemen, en Marruecos, en China. En Colombia, sin ir más lejos, ¿no? Que es vecino de en Chile, que van 50 muertos de manos del gobierno, ¿no? Pero de no Piñera, importa. que fue, por cierto, a Cúcuta a ver si con la partitura de Miguel Bosé y Alejandro Sanz, por fin, ¿no? Bueno, entraban y tumbaban al presidente Maduro. Eso es una ignominia, como dirían, que vayan a hacer ese concierto a una de las ciudades más empobrecidas de Colombia, con graves problemas, y a hablar de ayuda humanitaria, y que se presenten presidentes de diferentes países en un acto de injerencia. Incluso el regreso de Guaidó de esa visita a Cúcuta, recibido por los embajadores de varios países, entre ellos el embajador español en Caracas. Yo solo diría a los españoles y españolas que nos escuchan que se planteen qué sucedería si todo esto sucediera al revés, ¿no? O sea, si fuera, no sé, un opositor español que, bueno, está siendo recibido por un señor que se autoproclame, o sin ir más lejos, ¿no? En el caso catalán, con el que se han hecho muchos paralelismos, sin ser independentista, uno puede ver pues las incoherencias que tiene el discurso del Estado español en un caso y en el otro. Una cosa que me llama la atención de los ataques a Venezuela es que a menudo se le atacan de cosas que son mentiras, cuando podían atacarla por cosas que son verdad, pero no lo hacen, ¿no? Y si atacasen por cosas que son verdad, yo, por ejemplo, no abriría la boca, ¿no? A mí lo que me molesta es que mientan, ¿no? Sí. Que tengan dobles varas de medir y que también que presenten las realidades de manera distorsionada. Claro que si también entras en barrios donde no debes entrar, en Detroit, igual no sales, ¿no? Es decir, que ¿quién va a negar que hay problemas en Venezuela? No sé si tú lo niegas. No, en toda América Latina hay un problema de inseguridad, no es exclusivo de Venezuela, y sí sorprende, yo creo que parte de lo que explica este libro es el nivel tan bajo de las argumentaciones opositoras, tanto de los opositores venezolanos, que tienen más delito, me parece, porque ellos sí conocen la realidad, como de los opositores o la claca que tienen estos venezolanos en el exterior, ¿no? De todos nuestros medios, analistas y demás. Y como tú dices, sorprende ese nivel de torpeza, porque hay muchas críticas que se pueden hacer al gobierno venezolano, igual que a cualquier gobierno del mundo, pero es que ellos han puesto al gobierno venezolano en un lugar donde ya no lo tratan como un gobierno normal y corriente. Es el mal, es la encarnación del demonio. Y todas esas críticas son tan esperpénticas y tan fuera de la realidad que son fácilmente desmontables y solo se pueden sostener, como yo un poco argumento en el libro, por la ayuda de los medios de comunicación y por su nivel también de manipulación y ocultamiento de la realidad. Yo siempre he planteado, y yo he colaborado, ¿no? Con el presidente Chávez, y a mí siempre me enfadaba lo que es la trayectoria de Venezuela desde la conquista, donde por culpa de no tener minas, nunca fue un virreinato, nunca tuvo una estructura administrativa, salvo una capitanía general con militares para gestionar el cacao. El siglo XIX atravesado de guerras civiles, y el siglo XX, cuando empiezan a articular el Estado, ya tienen petróleo, lo cual conlleva que es un país que yo creo que es profundamente ineficiente, ¿no? Pero nunca atacan ese planteamiento de la ineficiencia del Estado, sino que, insisto, quieren convertirlo, como tú bien dices, en el mal, ¿no? Y buscan un aislamiento internacional que llega hasta, hoy he leído que Donald Trump estaba planteándose incluso sancionar a un expresidente de un país de la Unión Europea, a Zapatero. Bueno, pueden hacer lo que quieran porque ellos se creen los amos del mundo. Pero volviendo a esto que tú decías antes, ¿por qué no van a analizar la Venezuela previa al chavismo? Porque quizás gran parte de los problemas que tiene la Venezuela actual se encuentran en la Cuarta República, en el régimen previo al chavismo, y lo que hace el chavismo es tratar de subsanarlos, pero en un lapso de tiempo que en términos históricos es muy poco, porque gran parte de los problemas económicos estructurales, cualquier persona seria que investigue sobre la realidad de Venezuela sabe que es por su cualidad de economía petrolera rentística, claro, y que esto influye incluso en la cultura popular, en la cosmovisión, en la manera de actuar de las élites y en cómo se conforma el Estado venezolano. Claro, el ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, por cierto, muy amiguito, ¿no?, de Felipe González, y responsable del Caracazo, una masacre con una muerte todavía indeterminada de venezolanos y venezolanas, era ese ministro, Teodoro Peskov, el que decía, como ministro de Planificación, según va viniendo, vamos viendo, ¿no? Es decir, que es... Muy sintomático. Si el de Planificación dice eso, imaginemos el resto, ¿no? Oye, Carlos Andrés Pérez es un tipo, ya digo, que muy amigo de Felipe González, y no recuerdo que Felipe González protestara cuando se disparó
No. Cuando subieron los precios de la gasolina y subieron los precios del transporte, la gente se echó a la calle, saltó supermercados y la policía y el ejército disparó, matando a una cifra indeterminada. Bueno, es que como vemos en el caso de Venezuela, como tantos otros, pero especialmente en este caso, hay una preocupación selectiva, que es muy curiosa, ¿no? Porque por mucho menos de lo que pasa en otros países, a Venezuela se le pone una lupa gigante, pero yo he vivido mucho tiempo en México, un país que tú también conoces bastante, y todo el escándalo de los miles y miles de desaparecidos en esta democracia o supuesta democracia en México. Ahora, con López Obrador, curiosamente, ya empezamos a tener más noticias, ¿no? de estas cosas que suceden en México, pero todo lo que pasaba antes en México nunca se asociaba a un modelo económico, el neoliberalismo, ni se asociaba a una responsabilidad política, a las presidencias del PRI o del PAN. En cambio, en Venezuela, cualquier cosa que sucede, pues obviamente se asocia al supuesto fracaso del socialismo o a la responsabilidad de Hugo Chávez en su momento, o ahora Nicolás Maduro. Claro que es un buen ejemplo, ¿no? Porque las cifras de decenas de miles de desaparecidos en México, decenas de miles, sí, sí. No pasa en Venezuela. Entonces, contabilizadas, claro, más los que no se sabe. Entonces ocurre un poco como cuando se demonizaba, ¿no?, el Irak de Saddam Hussein, que para mí no era un régimen que me gustase en lo más mínimo, pero que miren cómo están ahora en Irak, o cómo están ahora en Libia, Sí, sí. o cómo están ahora en Siria, o cómo están ahora en Afganistán, donde Estados Unidos entra, aquello sí que se convierte en un calvario. Bueno, porque es funcional también para sus intereses, ¿no? Para poder llegar ellos como salvadores, penetrar sus empresas, seguir haciendo negocio, que eso es lo que en Venezuela se han encontrado, un dique de contención del expansionismo estadounidense en términos económicos y políticos, que si hubieran sido más inteligentes, igual sus petroleras se podrían haber quedado en lugar de irse, ¿no? Y haber aceptado el aumento de las regalías que negoció Hugo Chávez, que tampoco era una medida bolchevique, era simplemente decir, bueno, ustedes están aquí pagando un porcentaje bajísimo a una riqueza que es de todos los venezolanos, que la queremos utilizar para políticas sociales, van a pagar un poquito más y ellos no pueden tolerar ni siquiera eso. Fue el golpe de Estado de 2002, ¿no?, si mal no recuerdo. El otro día presentabas el libro con una persona que es columnista del diario ABC y él mismo dijo, el ABC tiene algún interés. Yo se lo he vivido porque la corresponsal del ABC, Ludmila Vinogradov, era una señora vinculada a los sectores más oscuros, ¿no? A Cisneros. Claro, a los sectores más oscuros de la Cuarta República en Venezuela, y después estuvo moviéndose, haciendo sus negocios por aquí y por allá y termina, bueno, asentándose en un periódico donde también están el director de opinión en aquel momento también tenía vinculaciones, ¿no?, con negocios en Venezuela. Es decir, que el Opus Dei siempre ha tenido negocios en Venezuela y una parte de los ataques tienen que ver con eso. Y decía Juan Manuel de Prada, analizando la visita, ¿no?, de Delcy Rodríguez y el diálogo que tuvo con el ministro Ábalos, que por qué nadie cuestionaba las sanciones, ¿no? ¿Por qué tiene que sancionar a un país? ¿Por qué? A mí es que me sorprende cómo hemos asimilado ese nivel de colonialismo o neocolonialismo, incluso yo diría que colonialismo. ¿Por qué la Unión Europea se permite sancionar a terceros países con los que a priori la Unión Europea no tiene problemas? Los tiene Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la soberanía de los países de la Unión Europea? Yo creo que ahí es donde podemos confluir personas como Juan Manuel de Prada, desde su visión ideológica, que es bastante diferente a la que yo puedo tener, con posicionamientos de gente más de izquierdas o de izquierdas que defendemos, pues, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, ¿no? Durante el chavismo llegaron a Venezuela, pues se contabilizaron hasta casi 5 millones de colombianos, gente de otros países que iban a trabajar allí. Ahora se ha revertido y con el bloqueo y con los problemas económicos muchos venezolanos han salido fuera del país. ¿Cómo se puede solucionar esa situación que existe en el país? Bueno, pues quizás un primer paso sería dejar de hacerle una guerra económica al pueblo de Venezuela, dejar de sancionar y bloquear su economía, que no son sanciones exclusivamente que afecten a los funcionarios o al presidente, los ministros, sino son sanciones, como se ha demostrado, con estudios de compañeros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, del CELAG, con estudios de gente del CPR de Washington, con estudios de los compañeros de Misión Verdad, que son sanciones que vienen de antes, que vienen afectando
a las posibilidades del Estado venezolano de, por ejemplo, renegociar su deuda en los mercados internacionales, de incluso pagar tratamientos de quimioterapia a niños que están tratándose gracias al Estado venezolano en el exterior, porque bloquean las cuentas, porque les roban Citgo, la filial estadounidense que tú comentabas. O sea, eso quizás sería un primer paso, ¿no? Que dejen también de calificar la economía venezolana, las calificadoras estas de riesgo, como una economía súper peligrosa donde no vale la pena invertir cuando ha pagado todas sus deudas de manera Bueno, eso lo hacen religiosa. estas calificadoras de riesgo para robarse más barato los países. Exactamente, ¿no? ¿Pero es necesario algún tipo de diálogo con la oposición? Pues me parece evidente y creo que es la apuesta que tiene el gobierno venezolano. La reciente visita del expresidente Zapatero, que me parece muy interesante porque fíjate que se da en el momento en que Lavrov también está en Venezuela, acaba su gira por Cuba, México y Venezuela y está en la mesa de diálogo nacional Lavrov, o sea, Rusia, la Federación de Rusia, una de las potencias que hace contrapeso geopolítico a Estados Unidos, está avalando la postura del gobierno venezolano. Llega Zapatero y Zapatero la semana que viene va a estar en México en otro acto que me llegó por otro lado, públicamente ha salido en la prensa mexicana. Entonces yo creo que ahí hay una articulación de alta política que lástima que la gente que hace política tan baja en este país no se dé cuenta, ¿no? De la liga en la que está jugando Zapatero y en la que está jugando Rusia y en la que está jugando Venezuela. Que España de alguna manera pierde esa relación privilegiada con América Latina cuando se convierte en lacaya, ¿no? Que es lo único prácticamente ya que le quedaba a España en el ámbito internacional. España se vende ante la Unión Europea como ese interlocutor que tiene la potestad de hablar por América Latina en Europa y de hacer de puente con América Latina. Pero yo creo que España está perdiendo la oportunidad desde hace muchos años y todavía no ha entendido que América Latina es un continente que se independizó hace siglos, que no necesita de cumbres iberoamericanas en tiempos de la CELAC. Lo que necesita es que esté al lado para apoyar, que no es un lugar para ir a asaltar las riquezas de nuevo a través de las empresas del IBEX, pero bueno... Incluso las empresas del IBEX pueden ir a ganar dinero, pero que creen empleo y pagan impuestos. Y no se pide tampoco grandes locuras. Nos hemos comido el tiempo, Arantxa. Rápidamente, con la política dronificada te matan desde detrás de una nube y no lo ves, ¿no? Tú planteas que Venezuela está sufriendo una guerra híbrida. Cuéntanos en un minuto qué significa eso. Bueno, guerra híbrida es un término que se viene utilizando en los últimos tiempos por parte de los analistas militares para designar un tipo de guerra que combina diferentes tácticas, estrategias, que combina guerra psicológica, guerra mediática, cerco diplomático, que combina también operaciones de sabotaje. Bueno, es como una guerra de amplio espectro, hay muchas maneras de llamar a esta guerra, y es una guerra que, insisto, como la guerra psicológica, pasa ante nuestros ojos, a veces de manera invisibilizada, pero ahí está. O sea, guerra no es solamente, y esto es muy importante entenderlo, que te tiren bombas. Guerra también es que utilicen el lawfare para derrocar a Dilma, para derrocar a Lula, para impedir que Cristina Fernández se pueda presentar de nuevo como presidenta, o sea, para cargarse a los liderazgos de la izquierda. Un golpe de Estado contra Evo Morales. Exactamente, etcétera. Eso sería como una variante, ¿no?, de un lawfare electoral, que digo yo. Entonces, eso es una guerra híbrida, que te ataquen por, como se diría antes, tierra, mar y aire, no, que te ataquen por los medios, que te ataquen por lo económico, que te ataquen por lo político, que te quieran hacer un cerco diplomático. Por lo jurídico. Por lo jurídico, etcétera. Arantxa, ¿te ha financiado el libro Nicolás Maduro? Sí, totalmente. Y me va a mandar más millones. Bueno, bromas aparte. A mí me decían, a Monedero le ingresan otro millón de venezolanos. Decía, otro, que ¿Pero aparezca a ti cuánto el primero? te dan? A ver, Juan Carlos, porque a ver, si no, yo voy a hablar con Maduro para que me dé más. Pues yo no soy menos que tú, porque ¿verdad? se lo da todo a OK Diario y a OK Diario. Y a estos panfletillos. Por cierto, le hemos ganado un juicio a Inda, porque resulta que el que va dando lecciones resulta que no pagaba la pensión a sus hijos. Sí, son muy de eso, no, pero hablando en serio, es muy triste y forma parte de su torpeza que no entiendan los opositores venezolanos y sus amigos en España que hay personas que tienen principios, que no son como ellos, que defienden ideas y defienden procesos por convicción y que no necesitan que nadie los financie. Y Acal es una editorial que, bueno, su trayectoria habla por sí misma. Y me parece a mí que defender a Venezuela, y tú lo sabes bien, y con esto concluyo, no reporta ningún beneficio social, académico, mucho menos, ni político, ni Oye, ¿y es verdad que económico. Nicolás Maduro desayuna arepas de niños? Sí, yo creo. Niños vivos, me parece. ¿Sabes lo que yo no le voy a perdonar nunca a Nicolás Maduro?
le guste Antena 3. No, le gustan algunos programas, ¿no? De Antena bueno. 3. Bueno, es Nadie parte... es perfecto. No. Nicolás, sabemos que nos estás viendo. Sí. Antena 3... Arantxa Pero Tirado, tiene que ver todo él. Autora de Venezuela más allá de mentiras y mitos, gracias por tu coraje y gracias por hacer un libro inteligente, gracias por atreverte, porque como decía Martin Niemöller, primero van a por unos y si no decimos nada terminan viniendo a por nosotros. Así que, como bien planteabas, yo creo que el ataque a Venezuela es porque si cae Venezuela, ellos dan por seguro que va a caer todo el continente como en un dominó. Muchísimas gracias por tu coraje. Gracias a ti porque tú has sentado cátedra y has abierto brecha en ese sentido y eres de los pocos que se atreven en este país a defender abiertamente a Venezuela y eso también hay que reconocerlo siempre. Porque la criticamos, nos atrevemos a defenderla porque también la criticamos y la hemos criticado. Arantxa, muchas gracias. A ti. Sigue así. Desobedientes, tomad nota. Ser valiente tiene siempre su recompensa. Hasta mañana. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Esta semana tengo como varios infiernos pequeñitos, infiernillos podríamos llamarlos, ¿no? Como casi como camping gas pequeños. Y luego tengo un infierno gordo del que te hablaré después. Infierno pequeñito puede ser, por ejemplo, el infierno de Borrell, con ese tono eclesiástico de obispajo, ¿no? De obispajo de Lleida, que dice, bueno, muy bien, a los jóvenes, ¿no? Podéis salir a manifestaros, pero bueno, contra el cambio climático, cuando llega la factura de lo que cuesta la transición energética, pues no os quejéis, ¿verdad? Porque lo vais a pagar vosotros de vuestro bolsillo, la pela. ¿Cómo se puede hablar así? Yo evoqué inmediatamente la actitud del cardenal Rocco Varela cuando se empezó en España a hablar de que la Iglesia tenía que pagar el IBI, ¿no? Por todos los edificios que no son de culto, ¿no? El tío se puso súper a la defensiva, se puso muy agresivo. Y empezó a decir, bueno, perdón, no, esta no es la voz de Rocco. Tenía una voz más de ultratumba. Rocco hablaba un poco así, ¿no? Bueno, muy bien, pues vamos a empezar a pagar el IBI, pero a lo mejor empiezan a morir algunos pobres aquí, ¿verdad? Porque si Cáritas no puede ayudarlos, ¿por qué nos quitáis el dinero de la Iglesia? Cuando en realidad el dinero de Cáritas que proviene de la Iglesia es el 1 o 2%, ¿no? El resto se lo dan todos a Carlos Herrera. Muy mal, que diría Rosalía. Malamente. Pues eso. Segundo infiernillo, a ver si sabes quién soy. Efectivamente, Iván Redondo, el cabezazo ese, es que, ¿cómo es el jesuita? Es un tipo sin dignidad, sin sentido del ridículo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. ¿Cómo se puede dar ese bisagrazo? Es que, de verdad, yo no me explico cómo un tipo tan ridículo puede estar ahora mismo detentando lo que es la primera vicepresidencia en negro, en B o en la sombra, ¿no?, del gobierno. Me habla también del carácter, la personalidad de Pedro Sánchez. ¿Cómo puedes tener a un, como diría el butano, a un lametraserillos como Iván Redondo detrás todo el día diciéndote que eres el mejor, diciéndote lo que tienes que decir, porque tú no... Pedro Sánchez ya sabes que no tiene ideas, tiene solamente ocurrencias. Este por lo menos tiene ideas siniestras, como llamar, por ejemplo, a los rumanos basura, pero por lo menos son ideas, ¿no? Mira, tanto el adulado como el adulador me han evocado otra vez un cuadro muy bonito de Peter Bruegel, el joven, a cuya contemplación me voy a entregar durante unos breves momentos. Con él te dejo. Otro infierno pequeñito, pues el proyecto de la coalición de meter en el Código Penal la apología del franquismo, ¿no? Pero no estoy en contra por lo que han dicho los juristas, de que bueno, que cuidado con esto porque se puede pisar el derecho fundamental de la libertad de expresión. No, yo creo que se queda corto el proyecto. Yo creo que hay que meter, además de la apología, hay que meter como delito en el Código Penal la desinformación sobre el franquismo, es decir, la intoxicación. Me explico, cuando un tipo como Rafa Hernando, que todavía sigue pululando por ahí, que ha sido portavoz del PP hasta hace 2 telediarios, como quien dice, sale en un plato de televisión a decir, muy chulo él, en plan máquina baja, que la Segunda República que trajo 1 millón de muertos, eso es
Eso es delito, eso es delito. Eso para mí es como si informas a sabiendas mal sobre el coronavirus a la población. Estás mintiendo a la población española desde un puesto que te pagamos todos además, porque es un cargo público, ¿no? Automáticamente decir esa chorrada de que primero que no hubo 1 millón de muertos durante la Guerra Civil, ni de coña. O sea, los historiadores en cifras a lo alto, ¿no? Estiman en 500.000. Y luego que no fue la Segunda República. La Segunda República era el gobierno legítimo. Los que se alzaron fueron nosotros. Eso es multa por lo menos, pero no multita de 3.000 euros como le han puesto ahora me parece a Pedro Sánchez, ¿no? No, una multa de 50.000 euros y que automáticamente vaya a la caja de la Asociación para la Memoria Histórica. ¿Qué tal? Y el infierno gordo esta semana es, como habrás adivinado, el informe del relator de la ONU, un tipo absolutamente honesto, no cobra ni siquiera por el sueldo, ¿no? O sea, el tío ha venido a visitar unas cuantas comunidades autónomas y se marcha otra vez a Estados Unidos con una mezcla de horror y de vergüenza por todo lo que ha visto en España, ¿no? Me han impactado mucho las palabras de despedida cuando dice España es el 4º país más rico de la UE, podría hacer muchas cosas por la desigualdad, por los pobres, ¿no? Y sin embargo, ha preferido no hacerlo. Yo esto, ¿sabes cómo lo llamo, Juan Carlos? El síndrome de Bartleby, el escribiente. Ese cuadro sí, estaba pensando en Peter Bruegel. Ese relato fantástico de Melville, de un tipo, un escribiente que no cumple las órdenes que da el abogado que la contrata, no preferiría no hacerlo, le dice siempre que le manda algo que se sale de su trabajo rutinario, ¿no? Con la diferencia de que en España en vez de uno hemos tenido 2 Bartlebys, el escribiente, ¿no? 2 tipos que preferirían no hacerlo, preferiría no arreglar la desigualdad, preferiría no ayudar a la gente. Uno evidentemente ha sido Artur Mas, que cuando el 11M... el 15M, rodeó el Parlamento, dijo, hostia, que vienen a por nosotros, entonces hay que hacer algo. Nosotros era la derecha catalana recortadora, tan o más siniestra que la derecha centralista de Madrid, ¿no? Se inventó el procés como señuelo y dijo, cuando arreglemos esto, nos independicemos de Madrid, todo irá de color de rosa, ¿verdad? Y Rajoy, que el que lo vio, dijo, sí, buena idea, vamos a crear nosotros también el señuelo de que los catalanes son los que quieren romper España y así mientras los españoles ocupan este señuelo, yo voy rescatando las cajas con dinero de los contribuyentes y arreglando mi propia caja B del partido, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo, Juan Carlos, esta noche? Que yo también soy Bartleby, el escribiente, preferiría no hacerlo. Preferiría no tener que ocuparme nunca más de esta gentuza. Buenas noches. Señoría, derivar de ahí que el Partido Popular pueda tener algún problema en general de corrupción o que sea un partido corrupto es un tema que yo creo que es un poco exagerado. No ha sido jamás ni imputado ni jamás llamado a declarar como testigo. Septiembre de 2018 y Aznar aprovechaba su comparecencia en la Comisión del Congreso sobre financiación ilegal del PP para presumir de no haber sido llamado nunca a declarar ni como imputado ni como testigo. Pues bien, año y medio después, ese hombre que no sabía nada, el expresidente que aprovechó aquella comparecencia para reírse de todos los españoles, pues vaya por Dios, tendrá que pasar por el tribunal que va a juzgar la caja B del Partido Popular en calidad, de momento, de testigo. ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. ¡Qué escándalo! Ahora va a resultar que el PP es un partido corrupto y que su presidente durante más de 14 años igual sabía mucho más sobre el tema de lo que nos ha contado. O igual no. ¿Quién sabe? Porque Aznar, para algunos temas, cortito, y se entera de las cosas con años de retraso. Por ejemplo, la guerra de Irak. Tantos años defendiendo que había armas de destrucción masiva para luego tener que reconocer varios cientos de miles de muertos más tarde que tal vez su amigo Bush había exagerado un poquito. Y lo mismo con aquellos atentados de Atocha, que había sido ETA, pero no. Más tarde se dio cuenta de que era mentira. Igual que cuando llegó a la política acusando a Demetrio Madrid y luego años después resulta que también era mentira. Vaya palmarés. Y hablando de palmarés, Eduardo Zaplana, Jaume Mata, Rodrigo Rato, Ángela Cebes, Jesús Sepúlveda, Francisco Camps, López Viejo, El Bigotes, Luis Bárcenas, Francisco Correa. ¡Vamos! Es que aquella boda en el Escorial estaba repleta de chorizos, de corrupción masiva. Y resulta sospechoso que el padrino en el enlace matrimonial, no supiera absolutamente nada.
ya. 8 años después de que los papeles de Bárcenas salieron a la luz, Aznar y M. Rajoy tendrán que sentarse en el banquillo de los testigos a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, a decir la verdad o a seguir defendiendo que la corrupción en el Partido Popular son pequeños hilitos de plastilina, algunas frutas prohibidas, nada, aunque aparezcan en la foto del Consejo de Ministros demasiados de aquellos que compartieron con Aznar. ¡Ay!, deliberaciones del Gobierno de España. Aznar ya fue condenado en una ocasión por Hacienda, aunque de eso no van a hablar en espejo público. Esto es del PP, que acusan a todos los demás, sobre todo en la izquierda, de lo que ellos han hecho. ¡Ay!, son los que tienen una biografía que solamente se limpia porque los medios de comunicación no nos la recuerdan todos los días, como hacen con cualquier otra pequeña cosita de los demás. En fin, que esta gente siempre intentando que la tinta del calamar o su ventilador de mierda oculte toda la basura que arrastran. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Aznar comparecerá de testigo. Esperanza Aguirre, ¡ay!, aquella también negó todo. Rato y Bárcenas. ¡Ay! Vamos, Aznar, que te aproximas. Hasta mañana, desobedientes.